Hola, ya está radicada en el Congreso Nacional la nueva reforma fiscal o tributaria, un proyecto que el Gobierno Nacional ha llamado de inversión social. Este es un paso fundamental para la reactivación de la economía tan seriamente golpeada después de la pandemia. Y para hablar de este tema, que nos interesa a todos los colombianos sin excepción, está con nosotros el responsable directo de empujar este tren. Señor Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, bienvenido a Conectados. Un saludo muy especial, Álvaro, a usted y a todos los televidentes. Es un placer estar aquí en Conectados. Gracias, ministro. Lo primero que quería preguntarle no tiene que ver con un tema técnico, sino es casi un tema personal. Y es, ¿usted por qué decidió llegar o aceptó llegar a la cartera del Ministerio de Hacienda? ¿Qué fue lo que lo animó a asumir este reto tan complejo, tan difícil, en un entorno tan complicado como en el que usted dio ese paso? ¿Cómo fue esa conversación con el presidente? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que uno en la vida tiene que ser absolutamente consciente de lo que recibe y cuando uno recibe mucho tiene que entregar más. Yo estoy absolutamente convencido de que en mi vida he recibido enormes oportunidades en la academia, en el sector privado. Y cuando uno ha recibido tanto, pues tiene mucho más para entregar. Este es un momento donde Colombia necesita que le entreguemos con sentido de generosidad. En mi conversación con el presidente, cuando él plantea la idea, yo le digo de inmediato si soy yo la persona idónea para ese propósito, pero sobre todo entendí perfectamente que el desafío era gigantesco. Pero en la conversación con el presidente naturalmente surge el de vocación de servicio, que entre otras además él lo ha expresado también como presidente de la República. Así que lo hago realmente por la convicción de que estamos en este mundo para servir a los demás y para servir a la ciudadanía. Y hoy más que nunca necesitábamos un esfuerzo desde Hacienda muy de la mano de la ciudadanía, muy entendiendo las preocupaciones, las dificultades que enfrentan tantas personas como resultado de la pandemia. Por eso estoy aquí, sabiendo que el desafío es enorme, pero que bueno, haremos todo lo posible y lo imposible por sacar adelante las iniciativas que permitan que Colombia salga adelante. Ministro, han pasado ya varias semanas desde que pasó eso que nos acaba de escribir, desde que usted asumió como la tarea de sacar adelante este tema tan importante para Colombia, para el gobierno, para todos los colombianos, como decíamos ahora. De esas semanas que han transcurrido hasta hoy, ¿qué reflexiones o qué conclusiones ha sacado sobre lo que pasó anteriormente con la reforma tributaria? Usted también hacía parte del gobierno, pudo haber apreciado de manera especial cómo se diseñó, cómo avanzó el diseño de esa reforma tributaria, que en todo caso, en medio de la conmoción social, fue como una de las grandes banderas con las cuales se levantaron voces de protesta. Incluso los organizadores del paro nacional hablaban al comienzo de que era un paro contra la reforma tributaria y otras cosas, pero esa reforma se volvió como el caballo de batalla de las protestas en un momento dado. Desde ese momento hasta ahora, ¿qué reflexiones o qué conclusiones ha sacado sobre esa experiencia y cómo las aplicó en el diseño de lo que es esta nueva versión? Yo creo que esas acciones y eso que desarrollamos a lo largo de este mes y medio se relaciona con tres expresiones que el presidente de la República señaló cuando hizo el retiro de la anterior reforma, la Ley de Sostenibilidad Social. En aquel momento el presidente hizo la invitación a que construyéramos primero con sentido de grandeza que se necesita en estos momentos como país. Segundo, a construir consensos, a no quedarnos en las orillas de los puentes, sino tratar de recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay puntos en común, hay posibilidad de construir. Y tercero, a un sentido de la solidaridad, de que este era un momento donde se necesitaba solidaridad de distintos actores de nuestra sociedad. A mí no me gusta gobernar con espejo retrovisor. Creo que los espejos retrovisores funcionan muy bien, pero en los carros. A mí me gusta estar pensando en el presente y en el futuro. ¿Cuál fue la convicción mía? Que era indispensable en la construcción de esta política pública trabajar al máximo con los distintos actores de la sociedad. Eso va en línea con ese mensaje del presidente de construir consensos, de empezar a dialogar en las regiones.
de empezar a oír a los actores sociales, a la juventud, a las instituciones, a los empresarios, a los gremios de la producción, a los actores representativos de las finanzas públicas, a las universidades, a los centros de investigación y al ciudadano de a pie. Ministro, eso como usted lo resalta, ha sido un trabajo muy interesante porque se llevó a cabo en varias regiones con muchos de los sectores del país que pudieron conversar, intercambiar opiniones, presentar propuestas. Pero antes de hablar ya en detalle de cómo se configuró, cómo quedó configurada esta propuesta, quisiera saber qué le llamó la atención o qué le sorprendió de encontrar en ese diálogo con los sectores sociales en todos los lugares del país. Algo que de golpe usted haya dicho, hombre, después de estas visitas, después de estas reuniones, de estos talleres de trabajo intensos que se realizaron en todo el país, qué bueno haberlos hecho porque descubrimos estas cosas. A mí me llegó quizá al corazón dos cosas importantes, que entre otras además definen el corazón de esta iniciativa, porque esta iniciativa tiene corazón y tiene alma, y ese corazón y esa alma es lo social, el atender a los más vulnerables de nuestro país, porque en este momento no podemos ser indiferentes a la realidad de ellos. Y no podemos ser mezquinos en este instante frente a la realidad de tantas personas que han sufrido como resultado del impacto de la pandemia. Pero me llamó la atención un primer mensaje, unas palabras de algún joven cuando me dijo, ministro, yo no tengo trabajo porque no tengo experiencia laboral, pero no puedo acumular experiencia laboral porque nadie me da trabajo. Es un círculo vicioso. Y eso, cuando lo empecé a oír recurrentemente, dicho de otra manera, en distintas regiones de Colombia, me llegó a la conclusión de que el centro de la preocupación de la juventud especialmente, y también, y después lo vi también en mujeres, en hombres, en madres cabeza de familia, en miles de personas, es que la preocupación en este momento central es y debe ser empleo, empleo y empleo. El segundo mensaje tal vez fue en una conversación que tuve con alguno de los beneficiarios de programas sociales, una mujer madre cabeza de familia, quien me hace la reflexión de la urgencia de esas rentas básicas de emergencia por un periodo de tiempo para atender sus necesidades básicas. Es que ella me decía, sin ese ingreso solidario, yo no puedo físicamente completar el mercado para mi familia, y menos cumplir con las obligaciones de salud de mi madre que está enferma. Se necesita tener esa conciencia en este instante respecto a lo que viven muchas familias en dificultades y tratar de responder a través de esta ley de inversión social. Ese tema del empleo, que quedó tan marcado pues, en el interés o las preocupaciones centrales de los colombianos, especialmente de los jóvenes, ¿cómo queda plasmado desde el punto de vista técnico en esta nueva propuesta? Queda plasmado de dos maneras. Una, que ya más o menos se tenía delineada y el presidente empezó a trabajar sobre esa iniciativa, que es un subsidio para generar oportunidades laborales para los jóvenes de 18 a 28 años, donde el subsidio cubre el 100% de los costos de seguridad social al empresario, y el empresario de esa manera vincula nuevos trabajadores de 18 a 28 años por un periodo de tiempo de tal manera que ese joven adquiere justamente lo que acabo de decir, la experiencia laboral. Y con esa experiencia laboral o continuará en esa empresa o cambiará de empresa, pero tendrá más oportunidades. Con eso se busca beneficiar a cerca de 500.000 jóvenes. Pero también en la conversación con muchas personas en estas regiones surgió la idea de un subsidio similar, hasta en un 50% en este caso de los costos de seguridad social, para mujeres mayores de 40 años, por ejemplo, que perdieron su empleo, en general mujeres, independientemente de la edad, hombres, personas en situación de discapacidad, que también perdieron su oportunidad laboral y que a través de este subsidio pueden retornar de nuevo, obtener de nuevo una oportunidad laboral. Y con esto estamos hablando de beneficiar a cerca de 200.000 personas. Creemos que con estos dos instrumentos damos un paso que, sumado a la reactivación de la economía, puede ayudarnos a volver de nuevo a los niveles prepandemia en materia de empleo. Ministro, habla usted de reactivación de la economía, pero antes de entrar a entender cómo se va a reactivar nuestra economía o cómo se está reactivando, quisiera que nos contara de una manera muy sencilla, para que todos podamos entender la magnitud del impacto que tuvo la pandemia en la economía colombiana en particular. ¿Cuál fue el daño ocasionado por el COVID-19 en nuestra economía? Álvaro, es el choque más grave que ha tenido la economía de este país en la historia moderna. Y esto se puede resumir
con algunos datos. En abril del año pasado, nosotros perdimos 5.4 millones de empleos. La pobreza se aumentó en materia de pobreza extrema del 9.6% al 15.1%. Casi se duplica la pobreza extrema. La pobreza monetaria asociada a ingresos aumenta del 35% de la población al 42%. Eso es un monto también muy significativo. Perdimos años de lo que habíamos logrado en materia de recuperar o de disminuir la pobreza. Se aumentó la inequidad y la tasa de crecimiento de la economía colombiana cayó al 6.8%. Ahora, hay que decirlo también de una forma complementaria. Pudo haber sido más grave. Incluso el Fondo Monetario Internacional pensaba que Colombia iba a caer en un 8%. La pobreza extrema hubiera podido crecer en un 50% más de no haber existido una política contracíclica, es decir, invertido el 11% del PIB dentro y fuera de presupuesto para enfrentar esta pandemia. Hoy, de esos 5.4 millones, ya recuperamos 4 millones. Hoy tenemos un nivel de pobreza superior, pero ha podido ser mucho más grave, de pobreza extrema. A pesar de que cayó la inversión en Colombia en ese año, los flujos de capital a Colombia fueron los más altos en toda América Latina, con acumulación de reservas internacionales. Pero claro, esto tuvo un costo, y esa es la razón de esta ley de inversión social. Y el costo es, más que triplicó el déficit fiscal, porque es obvio, si yo no tengo ingresos, o se me reducen mis ingresos porque no hay actividad productiva, y tengo que asumir más gastos para solventar las necesidades de los más vulnerables, para evitar que se cayera el empleo o para atender el sistema de salud con vacunación, pruebas, etcétera, pues se me aumenta el gasto público. Entonces el déficit fiscal se multiplica más que por 3 y la deuda pública se eleva a 15 puntos porcentuales. Quisiera preguntarle por un sector que en un principio se veía muy golpeado y era el sector de la clase media. En la concepción de esta nueva versión de la ley, ¿qué hay para la clase media? ¿Qué pueden esperar las personas que pertenecen a la clase media colombiana de lo que va a pasar de aquí en adelante? Uno de nuestros principios de actuación, de la construcción de consensos, del diálogo con tantas personas, es que este proyecto de inversión social no podía, no debía tocar ni a las clases vulnerables ni a la clase media. Entre otras, además, porque hay muchas personas en clase media que son altamente vulnerables a llegar a los niveles de pobreza más bajo. Entonces, siempre lo tuvimos en nuestra mente y es, no podíamos afectar a la clase media. Por eso yo casi que desde los primeros 15 días empecé a decirlo abiertamente. Así me costara más trabajo lograr esta iniciativa al final del camino. No voy a modificar el IVA. ¿Por qué? Porque con el IVA puedo afectar productos de la canasta familiar, de la canasta básica, pero en general también de la canasta de productos que la clase media adquiere. Y la clase media todavía sigue tocada por el impacto de una pandemia. Segundo, no podemos afectar ni modificar los impuestos a las pensiones. ¿Por qué razón? Porque vi también familias en donde el abuelo o la abuela con su pensión financiaba al padre o madre que habían perdido su trabajo o los dos y financiaba también una familia extendida. Había que ser muy cuidadoso con ese tema. Y 3, no podíamos aumentar la base de personas naturales en el impuesto de renta. No podíamos tocar a las personas naturales porque estaban apenas saliendo del impacto de esta pandemia. Entonces, esa fue una consigna que seguimos desde el primer momento. Por eso, a su pregunta, Álvaro, la respuesta es: esta ley no afecta ni a la clase media ni a las clases vulnerables. Esta ley beneficia, sí, a los más vulnerables de la sociedad, y esta ley acude a otras fuentes de recursos para tratar de enfrentar el impacto de esta pandemia, lograr sostenibilidad social, lograr sostenibilidad fiscal y crecimiento económico. Esas otras fuentes de recursos, ministro, ahí sin duda los empresarios de Colombia jugaron un papel muy importante. ¿Cómo fue el trabajo que se hizo con ellos y realmente cuál es la importancia del aporte que se va a hacer desde las empresas y desde esos sectores que van a financiar la mayor parte de esta nueva ley? Tal vez lo primero, Álvaro, es que en las conversaciones con ellos empezó a aflorar ese espíritu solidario del sector productivo, de decir, logramos nosotros con la ley de crecimiento del 2019 éxitos demostrados, porque Colombia ya era la economía, como lo decía antes, que más crecía en América Latina, para economías de su tamaño, con cifras récord en muchos sectores de la economía.
y venía además con el mejor resultado de déficit fiscal en 8 años, superávit fiscal primario, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos básicos sin incluir intereses del Estado era positiva. No se había logrado eso en 7 años en la historia de Colombia. Y ahí llegó la pandemia. Entonces, naturalmente, en el marco de esas circunstancias, pues lo que se había logrado con la ley de crecimiento era muy positivo. Pero ellos, con generosidad, con esa respuesta al sentido solidario que invitó el presidente Iván Duque, tomaron la decisión de decir: aquí estamos listos a contribuir. Entonces, eliminemos parte de los beneficios de esa ley de crecimiento del 2019, que ya no lleguemos al 100% en el descuento de ICA en el impuesto de renta, sino al 50%, que ya no se haga la reducción en el impuesto de renta corporativo, sino establezcamos una tarifa y de esa manera tributemos un poco más para poder contribuir en este momento histórico y en donde socialmente lo necesitamos. Incluso el sector financiero, con una sobretasa adicional al impuesto de renta que pagaba este sector, también contribuyendo en este momento a las necesidades sociales del país. Para mí fue muy valioso ese mensaje y eso nos obligó también al gobierno a decir: bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer también? Por eso tomamos la decisión de apretarnos el cinturón, de hacer el programa más ambicioso de austeridad en el gasto público, 1.9 billones al año, con varias estrategias. Y segundo, para luchar contra esa corrupción que en el sector de las finanzas públicas se llama evasión fiscal, con nuevas herramientas para recaudar anualmente 2.7 billones de pesos. Entonces el gobierno se aprieta el cinturón, hace un esfuerzo más grande en evasión fiscal y logramos poner el 31% de esta iniciativa. Y el sector privado pone el resto con el desmonte de parte de los beneficios de la ley de crecimiento y con nuevos instrumentos o con pagos adicionales como la sobretasa del sector financiero para contribuir a esos propósitos sociales. Ministro, cuando se habla de impuestos en Colombia durante años se dice, pues ahora sí es que vamos a lograr enfrentar los temas de evasión. ¿Realmente cuáles son esas nuevas herramientas o qué le da a usted como la certeza de que el camino que se está tomando en esta ocasión sí va a rendir los frutos que ustedes esperan? Porque estamos hablando de una suma muy importante que se espera recaudar por parte de controlar esa evasión de impuestos. Tal vez lo primero y lo más importante es que aquí hay un esfuerzo para aplicar nuevos instrumentos a los que ya están, que son muy exitosos. Yo creo que es muy importante señalar que nosotros en este momento estamos aplicando unas medidas en materia fiscal y en materia de lucha contra la evasión fiscal que han sido exitosas. Mire, al mes de junio yo he recaudado ya 8 billones de pesos adicionales este año en lucha contra la evasión y el contrabando, con instrumentos como, por ejemplo, determinar proveedores ficticios, tener un listado de paraísos fiscales, tener una retención en la fuente cuando hay movimientos hacia esos paraísos fiscales, cláusulas antiabuso, un control de deducciones y descuentos, controlar entidades sin ánimo de lucro, porque tristemente algunas de ellas se han mal utilizado para hacer evasión fiscal, entre otros temas. Pero aquí decidimos crear nuevos instrumentos. Se lo voy a poner de una manera muy simple. Primer instrumento: vamos a elaborarle a ese potencial evasor su declaración de renta y se la vamos a enviar directamente al potencial evasor. Eso se llama facturación compulsiva. Pero usted me dirá: ¿pero cómo va a hacer eso si no tiene el RUT de ese potencial evasor? Le vamos a dar atribuciones a la DIAN para sacar los RUTs a esos potenciales evasores. Y con eso le va a llegar a la casa al evasor potencial. Él podrá tomar la decisión de pagar o no pagar, pero si no paga, también estamos creando un nuevo instrumento, facturación de renta. O sea, la declaración de renta se convierte como si fuera un título o valor. Se puede cobrar por un proceso ejecutivo, 6 meses, 8 meses, y no 5 años, 8 años como demorábamos antes. Eso va a hacer que muchas personas se concienticen de que este es el momento de evitar o de no esconderse del Estado en este momento. Vamos también a crear un sistema de facturación electrónica mucho más amplio, más documentos, más instrumentos, mucho de Big Data en ese propósito. Vamos a tener una estrategia de detectar beneficiarios finales. ¿Quién está detrás de las personas jurídicas? Con un registro único, con intercambio de información para identificar operaciones yo con yo, donde hay fuentes de evasión. Y finalmente, una fuente de evasión muy importante. Vamos a forzar a que la venta de los bienes muebles sea por su valor real. Es que hoy en día el promedio de las ventas de bienes inmuebles es por el 85% del valor. Entonces, ¿qué vamos a crear? Un sistema de georreferenciación,
un sistema que con datos el notario va a tener información para ver si efectivamente esa venta está por el valor real o si es por un valor que no es el real, por donde hay filtraciones o evasión fiscal. Entonces aquí empezamos a aplicar medidas con la experiencia internacional que creo que son muy importantes, que ya han demostrado que son exitosas y que van a permitirnos empezar a capturar parte de ese 5% del PIB que se dice existe hoy en materia de evasión fiscal. Ministro, ahora hablemos de la política, porque esto depende también de un ejercicio político que empezó antes, en parte de esas conversaciones que usted realizó durante las últimas semanas, pero también que viene ahora en el Congreso, una discusión importante en el Congreso. ¿Cómo siente usted el ambiente? ¿Qué piensa que va a pasar ahí? ¿Cuáles son los riesgos que usted identifica de lo que puede pasar en el transcurso de esta ley en el Congreso para que salga como usted la está pensando y no se transforme de manera negativa o se le agreguen cosas que no están pensadas porque usted ha pensado en una ley que llama minimalista? Eso quiere decir que es muy precisa, muy puntual. ¿Cómo conservarla y preservarla de lo que muchas veces ha pasado y que hemos visto que ha pasado en nuestro Congreso? Creo que es muy importante también en este esfuerzo el entender que esto se ha venido construyendo en el diálogo político también, en el diálogo con los actores políticos, lo cual no precluye, y además como demócrata me parece que así debe ser, que hay un debate sano en el Congreso de la República. Es que el Congreso es el escenario por excelencia, si se quiere, de la construcción de la democracia en el país. Y hay que ser respetuoso también de ese escenario. Así que va a haber debate. Ojalá, y eso es lo que buscamos, que sea un debate con conciencia de la necesidad, con conciencia de la urgencia y por lo tanto que necesita transitar lo más rápidamente posible. Y por último, que haya una conciencia de los usos y de las fuentes. Claro que yo me puedo inventar 1000 usos distintos para el recurso, pero la pregunta es cuál es la fuente. Porque un uso sin fuente es una irresponsabilidad o es una casita en el aire, si se quiere. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, tener conciencia de que, claro, uno puede hablar de un ingreso solidario de 1 millón de pesos para 10 millones de personas, y eso le costaría ¿cuánto al país? Pues le costaría 120 billones, y solo en impuestos estamos recaudando 150. Entonces, pues simplemente es una casa en el aire, no es posible lograrlo de esa manera. Entonces hay que tener la conciencia del uso y de la fuente. Si hay esa triple conciencia del uso de la fuente, de la necesidad, de que lo social es prioritario, yo creo que esto puede hacer su curso, dado la construcción de consensos que hemos tenido en un periodo de tiempo que ojalá sea entre los meses de julio y el mes de agosto. Ministro, queda claro que después de hablar con usted que hay dos temas importantes que mueven toda esta nueva estructura, y es lo social por un lado y la reactivación por el otro. Ese proceso de reactivación, para quedar bien encaminados, para recuperar el tiempo perdido, para volver a la situación en la que estábamos antes de pandemia, ¿cuánto va a tardar y de qué depende? Ese proceso de reactivación yo creo que va a ir más rápido de lo que nosotros estamos pensando inicialmente. Lo demostramos en el primer trimestre de este año. Colombia creció con una de las tasas de crecimiento más altas para economías similares en América Latina y una de las más altas en países OECD. Y eso que estábamos incluyendo 2 meses donde no hubo pandemia en el año pasado. Bueno, lo que estamos viendo en estos meses posteriores es que Colombia está creciendo de una manera muy importante, a tal punto que yo hice la estimación prudente, porque a mí así lo hicimos a conciencia, de que Colombia crecería este año al 6%, pero estoy viendo ya casi la totalidad de los analistas hablando del 7%, algunos del 8%, otros por encima del 8,5%, y esa sería la mejor noticia sorpresa, positiva para esta economía, porque eso también significa nuevas fuentes de ingresos. Los empresarios lo dijeron, por ejemplo, en una visita que tuvimos recientemente también en el marco de esta construcción de consensos con actores internacionales, con inversionistas internacionales, y les mostraron cómo les está yendo de bien hoy en el sector productivo. Lo importante es que protejamos eso, que no lo descuidemos. Por ejemplo, cuando se dieron los bloqueos de vías o los actos vandálicos, eso destruyó el crecimiento de la economía. Nos dimos un tiro en el pie en esos meses. No podemos cometer ese error. Tenemos que en este momento acompañar el crecimiento de la economía, que significa empleo, que significa ingresos, que significa oportunidades y que significa un mejor vivir o una mejor vida a corto, mediano y largo plazo para los colombianos.
Yo creo que va por buen camino, hay que seguirlo alimentando, el presidente lo está liderando semanalmente en el marco de ese plan que él llama Compromiso por Colombia, una inversión de cerca de 155 billones de pesos, un gran énfasis en infraestructura, en energías renovables no convencionales, en el sector agropecuario, en los más vulnerables, en los sectores emergentes con enorme potencial, como los sectores creativos, en el sector del turismo, de la industria, en fin, de distintos sectores de la economía, y con la posibilidad de generar 2 millones de empleos. Aquí vamos en esa senda, le estamos apostando también a que esta reactivación venga de la mano de la vacunación masiva. Colombia va a dar va a demostrar un gran éxito y además ya lo está mostrando un logro comparativamente con América Latina, uno de los 2 mejores de la región en materia de vacunación masiva, y ese será el detonante de la reactivación junto con este proyecto de inversión social y junto con el proyecto o el programa Compromiso por Colombia. Bueno, ministro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue de verdad un placer, un gusto haberlo tenido aquí en Conectados, entendiendo más a fondo todo este proceso, sus orígenes, en lo que estamos ahora y el impacto que va a tener para los colombianos en el futuro. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, es un placer estar aquí por primera vez en Conectados. Espero me inviten en otra oportunidad. Así es, ministro. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.